Earl Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. No es habitual que en cines españoles o incluso del resto del mundo se estrenen películas de temática luchística. Por lo tanto, casi es de obligado cumplimiento hacer una review de largometraje. A lo largo de la historia ha habido películas que han abordado el tema desde diferentes puntos de vista y con diferentes cargas en la trama argumental. Por ejemplo, en 1950 se estrenaría Night and the City, donde podemos ver a Stanislaw Zbyszko muy mayor participando en el film que se desarrolla en Inglaterra y versa de la mafia. En el 78, Paradise Alley, dirigida y escrita por Sylvester Stallone antes de hacer Rocky. Ahí, por ejemplo, saldría Terry Funk como coordinador de las escenas de lucha, y esta película trata de tres hermanos y el diferente carácter entre ellos y cómo a uno de ellos lo obligan a luchar y el alto precio que pagará por ello. En el año 81, At the Marbles, protagonizada por el mítico Colombo, que trata sobre el wrestling femenino, además desde el punto de vista del wrestling como real. Muy recomendable, por cierto, esta película. Luego ya nos vamos al 19 con el Fighting with the Family, película de la WWE Studios, producida por La Roca, que nos cuenta la historia de Paige y su camino hasta llegar a la empresa de McMahon. ¡McMahon! Esa se puede ver también, bueno, un poco más infantil podría ser, por decirlo o por catalogarlo de alguna manera, pero no es una película que digas que es horrible, la puedes ver. Y luego ya, por ejemplo, en el 23 se estrenaría Casandro, igual que la anterior, pero con mucha más carga emocional si cabe por las circunstancias concretas del personaje. Entre medio, pues habría una película en la que hicieron a Arquette campeón de la WCW o la de Nacho Libre. Y, por ejemplo, la que he dejado para el final, obviamente será la mejor película que jamás se haya hecho sobre el wrestling, que es The Wrestler, con esa magistral actuación de Mike Rourke. Todo esto nos lleva a la película que toca hoy. Había diferentes maneras de abordarla, hablando de ella sin spoilers, diciendo lo bonita que es y lo que me ha gustado, como fan agradecido porque su deporte sale en la gran pantalla y abraza cualquier cosa que hagan, pero supongo que eso ya lo harán los demás. ¿Para qué voy a hacer yo una review de decir esta película pasa esto, pasa lo otro, es así de bonita, es muy dramática? Pues para eso ya veréis que lo hace todo el mundo. Yo lo que quiero es abordar esa crítica de la película comparando con los hechos reales. No sé si eso será de un niño de 8 años o el niño de 8 años. Quizás si eso lo sabe un niño de 8 años es que sabe mucho más que otros que analizan sin tener ni puta idea. Cuando Kerry murió en el año 93, llegó a mis manos una revista en la que brevemente exponían los fallecidos de la familia Atkinson. Y ese fue el origen para que yo comenzara a documentarme sobre la tragedia de los Von Erich, además de comenzar a ver la WCCW y la WCW, que sería la misma cuando en el año 86 salió de la NWA. Escribí en su día pues, un artículo, el siglo pasado, en una página online que todavía está por ahí circulando y viva, pues ahí ya escribí un artículo sobre esto. Y también comencé a coleccionar pues, en la biblioteca pues, diferentes eventos de la WCCW, comencé a interesarme por Texas y también por la carrera de estos hermanos y de la historia. Hay un capítulo de Jobber, de la WCCW, donde cuento pues, los orígenes de la familia, pues Fritz Von Erich, y luego cada hermano cuando debutó y la historia, la importancia de la historia de cada uno. Así que esta manera de repaso es una crítica de la película y también pues iremos a analizar el argumento y también esos saltos en la línea temporal y cosas que a lo mejor han cambiado sin tener mucho sentido. Algunos dicen que esto no es importante porque para enfatizar más la visión de Kevin,
pues que es el protagonista principal. Esto no es un documental, entonces se puede cambiar diferentes cosas, pues para enfatizar más en una cosa que en otra. Yo eso lo compraría y lo entendería si esos cambios mejoraran la historia, pero es que no lo hacen. Ninguno de estos cambios que hacen es relevante para la historia. Ninguno. Lo único que se puede decir que es relevante es agilizarla al, por ejemplo, en un periodo de 4 años que parece que ha pasado en 15 minutos. Eso es lógico, porque si no tienes que hacer una serie como Santa Bárbara, ¿vale? Pues eso es normal. Pero de ahí a cambiar fechas y cambiar diferentes cosas que vamos a ver ahora, no tiene ningún sentido. Pero bueno, imaginaros, por ejemplo, que hiciera una película de Cristóbal Colón y el director pues se le ocurriera decir que América, cuando llegó Cristóbal Colón a América, que fue el 12 de octubre, pues dijera que es el 10 de octubre porque queda mejor 10 del 10. ¿Qué aporta eso? Nada, que es más bonito. No, es que el 10 del 10 es más bonito y en vez de en el 92 llegó el 1490 porque así acaba todo en cero. Ah, pues qué bien, muy bien, qué director más genial, qué gran aporte a la trama y al argumento. Pues esto sería prácticamente lo mismo. Ya empezamos con el título, El Clan de Hierro, que parece que esto lo hubiera traducido Héctor del Mal, pero fallecido como está Héctor, pues evidentemente no ha sido él. Quizás haya sido José Luis. Pues un saludo a JL, que hace mucho que no lo saludo. JL para Héctor del Mar y para todos vosotros, y solo quería enviar un saludo a los Fabulous Jovers. Los que defienden esta invención de la historia, decir pues que no se han interesado por la historia real y que quizás en su vida, en su puta vida, han visto WCCW, CWA y ha conocido a la familia de Texas para que luego, al ver la exposición que yo voy a hacer, pues que no tiene ningún sentido cambiar determinadas cosas porque no aportan absolutamente nada. Decir que The Iron Claw no es una película de wrestling, es una película que habla de una familia de luchadores y de su tragedia. Los espectadores que lleguen hasta este punto, decirles que voy a hablar de la película y que voy a destripar la película. Entonces, que si no quieren spoilers, no quieren saber lo que pasa, que es historia, o sea que lo que pasa, a poco que hayas leído algo de los Bonnerit ya lo sabes, entonces tampoco te va a asombrar nada de lo que yo te cuente porque lo podrías saber sin necesidad de ver la película. Son hechos históricos que han ido ocurriendo a lo largo de la década de los 80 y los 90, vamos. Por eso, si no queréis spoiler, pues directamente abandonáis la sala. Si queréis saber las diferencias entre realidad y ficción, es vuestro sitio, es vuestro lugar. Si no, también podéis abandonar la sala e ir a ver a estos que han analizado la película como grandes críticos de cine. Como yo no soy crítico de cine y lo único que sé es de historia del wrestling, la voy a analizar desde ese punto de vista. Lo demás se lo dejo a los grandes críticos de cine que hay en este país. Seguimos. Al comienzo de la película se ve a un Fried desplegando su habitual rudeza en el ring, ante la reacción hostil del público asistente a ese evento. Al acabar el combate, a las puertas pues ya están sus 2 hijos y su esposa embarazada esperándolos. Ahí lo que se ve es el gran carisma y la gran fuerza que tenía Fritz Bonnerit y el repudio que le tenía la gente y esa animadversión por ese gran heel que interpretaba. Ahí lo que se puede ver es que Fritz Bonnerit lo que quiere es el título del mundo y que lo va a conseguir a toda costa y para ello no le importa que su familia viva en una caravana. Es un proyecto a largo plazo, él está inmerso en él y va a sacrificar cualquier cosa por llegar a ese estatus y también por darle a sus hijos pues esa vida mucho mejor que le podría dar si no llegara al estatus de campeón. Desde los ojos de Kevin nos hacen ver que su familia acarreaba una maldición y que para ello su madre se refugiaba en la religión y su padre en el wrestling. Kevin se apoya en sus hermanos y sus hermanos en él. Los únicos amigos que tenían eran ellos mismos, era ese grupo de familia, esos hermanos. No interaccionaban con los demás, iban de lucha a la iglesia, de la iglesia a lucha, y también
pues ahí se ve un cuadro en el que aparecen pues toda la familia y una foto pequeña pegada, que es cuando se habla de la maldición de los Von Erich, que es el primogénito Jack Jr., que es el que fallece electrocutado y ahogado en un charco. Vamos a 1979, Sportatorium. Kevin se proclama campeón de Texas. David, en el 79, ganó el título de los pesos pesados de Missouri, no el título de Texas, y lo ganó a Dick Murdoch. Evidentemente no lo ganaría en Texas, lo ganó en San Luis, Missouri. En el 78 sí que ganó el título, pero el título, que se llamaba el americano de los pesados, también se puede decir que era el de Texas. Ahí podemos comprar que dijeran que era el de Texas perfectamente, porque se denominaba o el americano o el de Texas, y ese título lo ganaría en diciembre del 78. Y lo ganaría a Bruiser Brody en el Coliseum de Fort Worth y no el Sportatorium. Este sería el llamado también, pues como os digo, el título de Texas, que aquí sí que hacen referencia en la película. Vamos a ese cambio. ¿Por qué cambian el año? ¿Por qué cambian el rival? La única explicación es que al rival, que era Bruiser Brody, que también sale en la película, lo que hacen es que ponen a Chavo Guerrero haciendo de Sick. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a poner al Chavo que se parece más al de Sick, aunque se ha puesto pelo, ya no está tan calvo como antes, entonces puede pasar aquí por The Sick. Y como había coordinado las escenas de lucha y entrenado a los actores, pues dijeron, lo metemos ahí. Es la única explicación que a mí me cabe, porque vamos a ver, ¿en qué favorece el argumento que The Sick sea el rival de Kevin Von Erich? ¿Me lo podéis explicar? Si ganó en el 78, ¿por qué ponen en el 79? Si no ganó en el Sportatorium, ¿por qué ponen en el Sportatorium? Si ganó a Bruiser Brody, ¿por qué ponen a The Sick? ¿En qué mejora eso la historia? Me lo podéis explicar en comentarios. Luego ya nos muestran pues ese gran ambiente que había en el Sportatorium y los problemas que tiene Kevin, sobre todo con el micro. La WCCW comenzó a tener un ascenso imparable. Las cadenas más importantes de televisión querían tener en su programación la empresa de Texas. Y eso se traducía en beneficios que a Fritz le encantaba. Ahora solo les faltaba un campeón de la NWA para ser todavía más grandes y dar un golpe sobre la mesa. Y eso era tarea de Fritz Von Erich, el conseguir que uno de sus hijos fuera campeón. El padre, a toda costa, iba a querer que su hijo fuera campeón. Y el elegido, obviamente, era Kevin. Aparece una escena en la que iba a ser la futura mujer de David, y aquí lo importante de esta escena es la conversación que tienen, en la que ya, pues, habla también de la maldición, que ya lo habla al principio cuando va a hacer footing, pues aquí también le cuenta a ella que tienen una maldición por cambiar el apellido. Pues el padre hacía de un nazi, Von Erich, y entonces pues que eso se tradujo en una maldición. Y que esa maldición se haría efectiva sobre todo cuando falleció Jack Jr. Pues eso ahí le da ya unos matices de dramatismo a la trama. Aquí sí que también aborda una cosa muy interesante y es pues lo que siempre te dirá alguien que no conoce el wrestling, aunque esta chica sí que iba a ver el wrestling, y es decir, que sí es fake, lo de siempre. Pues evidentemente que no es fake. Y aparte de eso, decir que los luchadores empiezan desde abajo y los luchadores se van forjando poco a poco, y si son campeones será por el apoyo del público, o sea que el público es el que encumbra a los luchadores. También es una cosa muy curiosa que a mí me han dicho muchas veces cuando hablas de alguien de wrestling y tal, te dicen, no, pero es que eso no tiene ningún mérito ser campeón de lucha libre porque no ganan por esos méritos, sino que los ponen a dedo. Sí, pero no puedes poner a cualquiera. Hombre, hay veces que sí que han puesto a cualquiera, pero me refiero que normalmente es una persona que se merece ser campeón y que tiene ciertas habilidades que destacan sobre el resto, por eso es campeón. En este caso, pues le hace ver que es el público quien apoya y el que consigue que muchos de ellos sean campeones, pero con esas habilidades. Yo a este chico, por ejemplo, que me lo dijo, le dije, mira, tú juegas a golf,
y por mucho que a ti te diga tienes que meterlo en 3 golpes en este agujero, no lo vas a hacer, porque igual en vez de 3 te cuesta 4 o 5 o no lo metes. Pues esto es lo mismo. Por mucho que tú sepas que vas a ganar y que tienes que subir al ring, tienes que tener unas habilidades no innatas, porque se pueden entrenar, pero sí que tienes unas habilidades que te destacan del resto, porque si no, cualquiera podría ser luchador y, repito, hay veces que cualquiera lo ha sido, pero ahí es donde se marca la diferencia entre unos y otros. Jack consigue un combate sin el título para Kevin Von Erich contra Harley Race. Eso sería como una prueba para ver si su hijo realmente sería el elegido por parte de la NWA para que fuera el campeón, el que le quitara el título a Harley Race. En la película parece que solo lucharon ese combate y que Kevin fue descartado como aspirante al no dar esa talla contra Harley Race. Kevin y Harley Race en el 79 lucharon en 4 ocasiones por el título. La primera hubo doble descalificación, en la segunda ganaría Kevin por descalificación, tercera doble descalificación y en la cuarta ganaría Harley Race. En el año 80 también tuvieron 2 combates, o sea, que no es que tuvieran un combate para probar y ya está, sino que habían tenido pues media docena tranquilamente. Aquí ya aparece Kerry en una escena donde se cuenta que estuvo a punto de participar en los Juegos de Verano de Moscú del año 80, pero que por conflictos políticos Estados Unidos se retiró de la competición y truncó ese sueño olímpico de la familia Von Erich, sobre todo de Kerry y sobre todo del padre, que quería repercusión a toda costa por parte de sus hijos. Volvió al rancho familiar Kerry y su padre pues le propuso ser luchador y seguir con la saga familiar. Esto se supone que es después de las Olimpiadas, que es el año 80. Kerry debutó en el año 78 y aquí parece que no, porque parece que no sabía luchar, porque incluso está entrenando con Kevin. Que sepas luchar y seas luchador no significa que no puedas entrenar. Obviamente tienes que entrenar para mejorar, pero da la sensación de que era novel y ya llevaba luchando desde el año 78. Ya tenemos a Kevin, a David y a Kerry en el cuadrilátero. Aquí faltaba Mike, pero Mike era el hermano pequeño que sale en la película, en el film, que no está interesado. Aquí se formó el mítico trío de los Von Erich, aunque para ser justos decir que Fritz ya había apoyado a sus hijos pues luchando con David y con Kevin, y no tuvieron unos rivales de altura hasta que no llegaron los Freebird y ya se creó una de las mayores rivalidades de la historia del wrestling, la mejor de la compañía. Y aquí el público sí que era una locura. Cuando entraban los Freebird, iban en contra de ellos, el público abucheaba y se caía el pabellón, se caía el Sportatorium y luego en otros lugares donde celebraban los eventos, y se volvían locas, sobre todo las fans femeninas, porque ellos eran como estrellas del rock. Ellos los veían y se rasgaban las vestiduras porque eran pues tipos jóvenes, atléticos, simpáticos, carismáticos, guapos, musculosos. ¿Qué más quieres? Pues era una revolución y fue parte del éxito de la WCCW a principios de los 80, pues los hermanos Von Erich. David se había erigido como el portavoz por su soltura, Kerry destacaba por su físico y también pues que los tres eran muy apoyados. Kevin quizás era el que más fallaba a nivel de micro, pero bueno, en este caso era un trío y entonces se complementaban unos a otros. David era el más alto, mejor luchador, mejor orador. Para el padre incluso superaba la opción de Kevin cuando lo descartó. Pero un trágico suceso haría tambalearse los cimientos de la familia de nuevo. En la boda de Kevin, David está vomitando sangre y es cuando su hermano se lo encuentra y entonces pues le dice que debería de ir al médico, pero él dice que tiene pautada una gira por Japón y que no va a decepcionar a su padre. Y ya inmediatamente se informa de ese fallecimiento. Decir que Pam, que es la esposa de Kevin Von Erich, y Kevin se casaron en 1980
y aquí parece que David muere inmediatamente después de la boda, pero ese fallecimiento fue 4 años más tarde. O sea, falleció en el año 84. Ahí hay un salto temporal que esos 4 años pues no interesan, pero veces que ponen pues 4 años más tarde, no pasa nada porque lo pongan. Pero bueno, en este caso no le dieron importancia a ese salto temporal. La muerte de David deja heridos y es un hecho que jamás superarán. Dejan tocados y heridos a los hermanos von Erich sobre todo. El no expresar sus sentimientos y sus emociones, desde el punto de vista de Fritz, hace que sean más fuertes y que de puertas afuera de su casa, pues vean que es una familia entera, una familia pues con un honor y con una capacidad de sufrimiento superior, porque ellos no lo demuestran. También aquí no sale en la película, pero en la película ya sí que lo hubieran hecho más dramático cuando el padre empezó a vender pues entradas para el fallecimiento del hijo, de la misa, luego también hicieron como una cena para recaudar fondos, o bueno, que intentó sacar rendimiento del fallecimiento de su hijo, así de claro. De nuevo, tienen la oportunidad de un combate por el título. En esta ocasión, el padre deja que el azar elija cuál de los dos hijos va a ser el elegido. En este caso, Kevin quería, pero de repente Kerry dice que por qué él no. Entonces el padre no apuesta por Kevin, directamente dice que lo echa a suertes. O sea, si tú quieres que fuera Kevin, no lo echas a suerte. Le hubiera dicho a Kerry, mira, tu hermano es el que más se lo merece, por la causa que sea, pero el padre no estaba por la labor de apoyar a su hijo mayor, en ese caso, y lo echó a suertes y sería Kerry el que ganó esa oportunidad de luchar por el título de la NWA. Y ese título lo portaba Ric Flair. ¡Woo! Kevin finalmente se hace con ese preciado tesoro y por fin los von Erich lo consiguen. En la película no se ve la emoción del público, no hay un directo que se vea. Tampoco daros cuenta que eso es uno de los momentos más felices de la familia después de toda la tragedia que están pasando. Pues eso se obvia en la película también. No le parece interesante para la trama. No, aquí interesa la tragedia, no lo bueno que haya podido pasar entre las diferentes defunciones de los hermanos von Erich. Kerry gana el título en el año 84 y parece que inmediatamente después es cuando tiene el accidente de moto. Ese accidente de moto sucede en el año 86. Aquí también tampoco se ve... O sea, se sobreentiende o se entiende para la gente que no lo sepa que el accidente de moto es cuando se le amputa el pie justo después de ese accidente, y eso tampoco es así. Hay diferentes versiones. Una de ellas es que apoyó el pie antes de tiempo porque iba a tomarse un café, recién se despierta de la anestesia y dice, voy a tomarme un café y pues aquí no ha pasado nada, yo soy Kerry von Erich, y puso el pie y pisó hasta llegar a la máquina y se destrozó el pie y se lo tuvieron que amputar. Que no le amputan el pie a la altura del tobillo, por encima del tobillo como se ve en la película. Supuestamente le amputaron la parte delantera, un trozo del empeine y los dedos del pie. Aquí parece que le amputan desde el tobillo para abajo. Luego también se dice que hizo rehabilitación, se recuperó, pero que luego el padre le obligó a luchar, le forzó y aquí es cuando se jugó el pie. Eso no está claro, pero de ninguna de las dos versiones se habla en la película. No obstante, si os quedáis con ganas de ver esta verdadera historia, pues como os he dicho antes, yo hice un capítulo WCCW, pues la maldición de los von Erich, y ahí podéis ver un poco toda esta historia. Ahora es cuando la presión puede con Mike y se convierte en luchador. También parece que es cuando Kerry tiene el accidente, pero Mike comenzaría a luchar en el año 83. También da la impresión que la lesión que tiene Mike
es inmediatamente después de haber debutado. Y Mike estuvo 4 años luchando y tuvo esa lesión 4 años después de haber debutado. O sea, eso tampoco queda nada claro en la película. Aquí, de una familia de 5 Von Erich luchadores, 4 en la película, ya solo queda en activo Kevin. En ese momento, así que buscarían a alguien que apoyara a la familia Von Erich, porque ya quedaba solamente Kevin en activo porque Kerry se estaba recuperando. Agregaron a un primo muy, muy lejano, tan lejano que no era de la familia. Pues este primo, al final, esa historia no encajó y no cuajó, y no se ve mucho más en la película tampoco. 8 meses después de que Kerry tuviera el accidente, volvió a los cuadriláteros. Aquí se ve que la tragedia sigue, porque Mike se suicida. Mike se suicida porque cuando tuvo una lesión en el hombro, tuvieron que operarle, pero resulta que la operación no salió bien y quedó en coma y tuvo una infección, y cuando se recuperó, pues él mismo se miraba y no se veía, no se reconocía como Mike. Entonces no lo superó y se suicidó por una sobredosis de pastillas. Kevin tiene otra oportunidad por el título. En la película dicen que es en el 86, pero ocurriría en el año 85, el 5 de mayo, para ser más concretos. Y además con el 10 Pound of Glory, con el mítico título de la NWA. Jackie Flair aparece con el Beat Gold también. ¿Qué queréis que os diga? ¿En qué favorece estos saltos, estos cambios en la línea temporal? ¿Qué más da que sea en el 85 que en el 86? Sí, realmente fue en el 85 porque pones el 86. Si lo que era el título de la NWA, el antiguo, porque pones el Beat Gold. No sé, será que el Jobber es demasiado pesado para este tipo de temas, pero es que yo sinceramente no veo en lo que gana el argumento y la película haciendo estos cambios. Porque es que en absoluto favorece nada, porque el quien la vea y no tenga ni idea le da lo mismo. Ve el 86, pues el 86 será. Pero si es el 85, ¿por qué lo cambias? Bueno, los que saben tanto, pues nos lo explicarán en comentarios. Otra cosa también, en el año 86 es cuando la WCCW sale de la NWA y se le prohíbe a Ric Flair ir al territorio de Texas y ya se reconvierte en WCWA. ¿Por qué ocurre esto? Pues sobre todo por el fallecimiento de Gino Hernández y porque ya se estaba convirtiendo en un territorio donde pasaban muchas cosas negativas. Pues todo el drama de los Von Erich, luego habían fallecido, como también os comento en el otro programa que os estoy refiriendo a él, que estamos haciendo referencia a él, sería que mueren más de 20 personas, 20 luchadores de WCCW. No mientras luchaban allí, sino que luchadores que han estado en las filas de la WCCW murieron, pero por suicidio, asesinato, sobre todo suicidios, asesinatos y sobredosis. Un montón de ellos. Pues todo eso estaba creando un ambiente muy negativo y la NWA no quería saber nada de la WCCW y por eso no quisieron que estuviera dentro de NWA. La WCCW ya se renombró y se convirtió en otra cosa y ya fue el comienzo del declive de la empresa. Kerry llegaría a la mejor y más grande empresa del momento, que era la WWF. Aquí Fritz también es como un orgullo para él que su hijo Kerry llegue a la WWF. Y delante de los hijos, pues le dice que ahí está tu tío, no como tu padre que está aquí sentado, que es un fracasado. Pero bueno, son cosas ahí del argumento que ahí sí que está muy bien que diga eso el padre. Eso refuerza mucho, refuerza. El padre, pues eso, le recrimina también a Kevin que está haciendo muy malos números con la empresa y Kevin le dice que va a vender la empresa. Se la va a vender a los Jarrett. Bueno, a Jerry, porque Jeff todavía era un luchador joven. Aquí Fritz se lo prohíbe tajantemente
y le dice que si vende la empresa no vuelve a cruzar la puerta de su rancho. Kerry se convierte en campeón intercontinental para orgullo de su padre. Y Kerry comienza a frustrarse pues porque ya empieza a tener problemas en WWF, era adicto a los analgésicos, a la cocaína, estaba en pleno proceso de divorcio con su esposa, entonces estaba en horas muy, muy bajas cuando estaba en la mejor empresa a la que había llegado, en la que más repercusión tenía. Allí le empezaron a ofrecer contratos para aparecer solo en pequeñas ciudades, después de haber sido campeón intercontinental, y ya fue pues en declive tanto Kerry como su carrera profesional. Kerry se quitaría la vida se suicidó de un tiro con la pistola que se ve en la película que le regala a su padre. Y aquí sí que no cuenta nada de la historia de Kerry. O sea, aquí el protagonista es Kevin. A mí me hizo gracia, por ejemplo, cuando yo vi que se iba a grabar la película y vi a Zac Efron, yo pensaba sinceramente que Zac Efron iba a ser de Kerry Monerich, no de Kevin, porque el físico de Kerry era mucho más musculado que el de Kevin, y Zac Efron supera físicamente a Kevin en la película. Entonces yo pensaba que era Kerry, pero cuando ya vi que era Kevin y luego veo quién va a interpretar a Kerry, parece un chiste. Que el actor interprete a Kerry con el físico que no se parece en nada. Es más Zac que el actor que interpreta a Kerry. Pero bueno, eso sí que es una apreciación personal y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando histórico. Kerry a principio del 92 es cuando se divorcia, así que estaría un par de meses fuera de WWF. Cuando volvió, sus combates ya se contaron por derrotas y ese mismo año fue arrestado, cosa que tampoco se habla, y acusado de falsificación de recetas. Se convirtió en adicto pues después de ese accidente de moto. Aquí se declaró culpable de 6 cargos de falsificación de recetas y después de ese incidente se le ordenó asistir a rehabilitación. A principios del 93 fue acusado de posesión de cocaína, estando en periodo de 10 años de supervisión por parte de las autoridades por ese delito anterior. Aquí, que iba a ingresar en prisión. Esto tampoco se habla nada de la película, parece que por una depresión pues se quita la vida, pero es que iba a entrar en prisión y por eso se quita la vida, a pesar de que también tendría esa depresión pues por todo lo que pasó con sus hermanos. Kerry no soportó esa presión del fallecimiento de sus hermanos y el cierre de la empresa familiar, pues todas esas adicciones, la amputación del pie derecho, el divorcio, pues lamentablemente se suicidaría el 18 de febrero del año 93 con 33 años de edad. Todo esto se obvia en la película. Aquí el importante era Kevin. En el film, Kevin es quien encuentra a Kerry, aunque en la vida real es Fritz, pero si no, no hubieran a lo mejor hecho pues esa escena cuando el hijo pues agrede físicamente al padre. Y se ve pues esa tensión y como el punto de sumisión que ya no es posible, dice, mira, ya me planto aquí y por muy padre que seas mío, es que has destrozado a la familia total y absolutamente. Esto nos lleva a 2 secuencias impactantes. Ese enfrentamiento físico, padre e hijo, y luego pues esa reunión en el cielo de Kerry con David, Mike y el pequeño Jack, que era el hermano mayor. Eso se puede decir que es el punto más emocionante de la película. Según declaraciones de Bret Hart, Kerry le dijo que quería reunirse con sus hermanos, eso lo cuenta Bret Hart. Ahora os pongo en situación. Imaginaros, Kerry con una profunda depresión, en pleno divorcio, viendo que su carrera se va al traste, que se le escapa entre los dedos, que la fama se le está yendo, que no es capaz de remontar y que no puede poner orden en su vida. Y es a Bret Hart a quien le cuenta que se quiere suicidar y reunirse con sus hermanos. Que sea Bret Hart tu confesor. O sea, el aburrimiento hecho persona, la alegría personificada, es quien te tiene que subir el ánimo. Imaginaros, pues se suicidó.
Kerry se suicidó. La trama de la película obvia al hermano menor. También dicen que para quitarle dramatismo a la historia real. Es que ya eran demasiadas muertes. Pero es que es imposible quitarle dramatismo o ponerle más dramatismo. Es que bastante pasa como por el hermano pequeño que ahora coja y también debuta, no era precisamente el más preparado para ser luchador, porque tenía problemas físicos, tenía problemas de que se le rompían los huesos de cristal, y además medía 1,65, no era el tipo de luchador pues que pudiera triunfar en esa época. Chris solo disputó 9 combates en su carrera, a diferencia de sus hermanos, pues no tenía el físico Von Erich, pues era una persona pues que tenía muchas limitaciones. Chris siempre estuvo involucrado en la empresa, no como luchador. Después de la muerte de Mike, entró en una gran depresión y eso se unió a la falta de habilidades en el ring, toda la presión de la familia, pues Chris se suicidaría a la edad de 21 años. Luego la venta de Jarrett también parece que es al final, y esa venta ocurriría en el año 89. Ahí lo que pasó es que la WCWA se juntó con la CW y con la Agua para hacer competencia a Vince McMahon. McMahon. Pues ahí es cuando se juntan y luego se separan de la Agua porque tuvo problemas Jerry Lawler con Verne Gagne, porque le engañó en la recaudación y en los contratos de televisión y no le dio el dinero porque estaba con problemas de unos terrenos que tenía contra el Estado y se estaba gastando todo el dinero de la Agua en solucionar sus problemas personales. Pues ahí Lawler rompió con la Agua y formaron la USWA. Esto también es historia, pero bueno, parece que la historia no interesa. Ya para concluir, decir que en la película también se obvian las hijas de Kevin. Tiene 2 hijas más mayores que los chicos. Aquí parece que la película es cosa de hombres, que las chicas no importan, no interesan. Entonces también es algo que no le parece importante para la trama ni relevante al señor director hablar de las hijas de Kevin. La película no es fiel a la realidad. Cuenta la maldición de los Von Erich desde el punto de vista de Kevin, como protagonista principal. Decir, sinceramente, que no es una película que se me hiciera larga y que es una película que se puede ver perfectamente. Si no tienes en cuenta estos hechos de Jover, pues la ves y ya está, te la crees. Necesitamos cariño, porque los fans del wrestling estamos pues entre que estamos muy mal vistos y es un nicho, y el Jover es un nicho del nicho, pues imaginaros. También hay muy buena interpretación por parte del actor que hace de Fritz Von Erich, el actor Zac Efron que hace de Kevin, y luego en general todos más o menos hacen unas actuaciones bastante aceptables, incluso cuando hacen los cameillos estos en el wrestling, pues también es algo que se ve bien, que no ves algo desastroso. También que aquí lo que interesa es contar la historia de Kevin. Dibuja también a una madre sometida, a unos hijos que no tienen ninguna habilidad social, que interaccionan solamente entre ellos. El padre lo ponen como si fuera el padre de los Jackson, pues un poco así, una persona que pone bajo su yugo a su familia. En cierta manera lo hace, parece que no abusa de ninguno físicamente ni a la mujer, sino que es el carácter y directamente lo que dice el padre lo hace. O sea, ahí nadie cuestiona las palabras de Fritz Von Erich, ni la mujer, ni los hijos, ni nadie. Eso es lo que se ve también en la película. También vemos a un Kevin, la historia de Kevin es muy triste porque nos cuenta que no tiene suerte en el ring y que además ha pasado y sufrido pues el fallecimiento de toda su familia. Evidentemente de su hermano mayor no, porque cuando falleció él tendría, no sé si llegaba a 2 años, entonces no es consciente del fallecimiento de Jack Jr., pero sí del resto de sus hermanos, de David, de Kerry, de Mike,
y de Chris. Luego ya de su madre y luego ya de su padre. También el papel de la mujer, no en el film, sino el papel en la vida real. La mujer ha tenido que sufrir muchísimo porque la mujer se integró perfectamente en la familia, era una más de ellos. Llevan 44 años casados y Kevin ha tenido problemas legales también. Ha consumido drogas, ha tenido problemas con armas, ha tenido bastantes cosillas y la mujer haya estado y pues parece que están felizmente casados, se alejaron a Hawái, luego ya volvieron a Texas y pues tienen 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos y un montón de nietos. Pues por lo menos Kevin ha podido pasar página dentro de lo que cabe y dentro de la tragedia. Historia triste, muy triste, pero más triste es la historia que ocurrió en la vida real. Espero que os haya gustado esta review. Yo quería hacer algo diferente, porque es lo que os comento. Al final todo el mundo hace lo mismo. Pues mira, he visto esta película, ¿qué te parece? Pues bien, tal y que cual. Aunque se critique que hacer una revisión de la película por los hechos históricos y que eso no procede porque tal, pero bueno, es la visión de Jover y la visión de diferenciarme de lo que hacen los demás. Porque para hacer lo que hacen los demás, ya están los demás. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to the Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.